Voy a recordar El jinete sin cabeza, realizado por Iwerks, y centrarme en su efecto tridimensional, una obra maestra tanto técnica como narrativa y artística del hombre que creó a Mickey Mouse. Se trata de una película corta, menos de 10 minutos, estrenada en 1934, que adapta el cuento El Sleepy Hollow de Washington Irving. La película arranca con un plano experimental. La pantalla se divide en 3 fragmentos, cada uno de los cuales forman un triángulo. En el del medio, Katrina Van Tassel teje y a cada lado el bruto Abraham Van Brum y el profesor Ichabod Crane. Con un solo plano se muestra al espectador el trío amoroso que va a originar el conflicto de la historia. Se trata de un plano extraordinario en el que se ve a Katrina Van Tassel dejándose agasajar por ambos pretendientes, y que exhibe los celos y la hostilidad de cada uno de los dos. En la siguiente secuencia aparece Ichabod Crane como profesor y durante un plano medio los animadores simulan un movimiento de cámara de 45 grados, un juego de perspectiva tan impresionante como complicado y por supuesto nada gratuito. Al comienzo del plano descubrimos a Ichabod Crane sentado en su escritorio leyendo un libro. El cambio de perspectiva se realiza para que el espectador descubra que el libro es El jinete sin cabeza. La secuencia en la que Ichabod Crane se va a encontrar con el falso jinete sin cabeza sucede cuando el personaje cabalga a la luz de la luna y cruza un bosque hasta llegar a un cementerio. Una escena espectacular gracias a la tridimensionalidad que muestra. El jinete sin cabeza, desde su primera aparición hasta la última, con su silueta antepuesta a la luna, logra trasladar al espectador una amalgama de impresiones que van desde la humorística, el suspense, hasta el terror. De inmediato entra un plano contrapicado de la torre donde unas campanas antropomórficas llaman a una boda. En el interior de la iglesia, Katrina Van Tassel contrae matrimonio con Abraham Van Brum, y la película llega a su fin con una inesperada sorpresa durante el enlace, fruto del equipo de guionistas formados por Otto Englander, Ben Haraway y George Manuel, una obra maestra que desde el comienzo hasta el final hace uso de un alarde experimental y técnico que en aquel año de 1934 no era habitual en otros estudios. El procedimiento por el cual Ub Iwerks y mejorado posteriormente por William E. Bill Garity lograba dotar a los dibujos animados de tridimensionalidad fue mediante una cámara que luego en Walt Disney Productions denominarían cámara multiplano. La cámara multiplano es una estructura vertical que integra 4 soportes y en cada uno de ellos se alojan las láminas de celuloide, soportes que pueden ser desplazados tanto de forma vertical como horizontal. Encima de la estructura, también vertical, se coloca la cámara cinematográfica sujeta a unas guías de desplazamiento, enfocando los celuloides. Aun cuando la cámara puede desplazarse, permanece quieta y son los soportes donde se alojan los celuloides los que se mueven. El artefacto de Iwerks es igual a la cámara multiplano de Bill Garity, pero la estructura, en vez de ser vertical, es horizontal. El propósito de esta cámara es lograr profundidad de campo e imitar las leyes de paralaje, dos particularidades que se observan en el cine de imagen real y que generan el efecto de tridimensionalidad en la imagen. Para construir esta estructura, Iwerks invirtió $300 y recicló piezas que pertenecían a su antiguo vehículo, un Chevrolet de los años 20. Esta cámara, además de lograr los efectos comentados, profundidad de campo y paralaje, daba opciones para experimentar con las perspectivas, como Iwerks lo demuestra en las películas El sastrecillo valiente, Don Quijote o en El jinete sin cabeza. Si un personaje camina de un lado a otro y al fondo hay distintos términos, por ejemplo, un árbol y más al fondo una casa, el ojo humano tendrá sensación de que el árbol se mueve con mayor velocidad que la casa. Además, los últimos términos estarán más desenfocados. En una película de imagen real no hay ningún problema. La cámara puede enfocar solo al personaje, al árbol, a la casa, a 2 de esos elementos o a los 3 a la vez. Según qué parte de la imagen se ve nítida, toda, un término o 2, en el ejemplo anterior, cambia el valor de la profundidad de campo. Si todo se ve nítido, la profundidad de campo será mayor que si solo se viera nítido un término. En la imagen real, el operador de cámara, al combinar los valores de diafragma, distancia focal y distancia con el elemento a enfocar, varía la profundidad de campo al gusto del consumidor. En los dibujos animados ocurría un problema. Tendríamos 3 acetatos, uno para el personaje, otro para el árbol y un tercero para la casa, pero al colocarlos uno encima de otro solo se lograba una imagen bidimensional.
En el artefacto de Iwerks, cada celuloide estaba en un soporte distinto y cada uno separado, y en vez de moverse la cámara se desplazaban los soportes, con lo que se conseguía imitar las mismas percepciones que en la imagen real. El sastrecillo valiente comienza con un gigante que persigue a los aldeanos. Se puede advertir al fondo distintos términos formados por árboles, casas y montañas. Se aprecia cómo los árboles tienen una velocidad distinta a las casas y cómo las montañas o los últimos términos están desenfocados. La sensación de profundidad de campo es espectacular y consigue un realismo pocas veces visto en los dibujos animados. En El jinete sin cabeza se observa cómo se utiliza la cámara de Iwerks en varios momentos que son impresionantes. El primero de ellos corresponde al plano que hemos comentado en el que los animadores simularon un cambio de perspectiva. Mientras Ichabod Crane lee el libro del jinete sin cabeza, se simula que la cámara hace un movimiento de 45 grados. Se consigue con dos elementos, por una parte animando el cambio de perspectiva del personaje y por otra desplazando el fondo de la pizarra de izquierda a derecha. Los celuloides del personaje están en un primer soporte y la pizarra en un segundo, de forma que el ojo percibe la profundidad de campo que hay entre Ichabod Crane y la pizarra. Por último, en la mayoría de las secuencias, algún jinete y su caballo se mueven de un lado a otro, secuencias planificadas igual que en El sastrecillo valiente. El último trabajo de 1934 en el que se empleó el artefacto desarrollado por Iwerks, el que luego una vez perfeccionado se llamó cámara multiplano, es en Don Quijote, otra gran película, pero por debajo del jinete sin cabeza. Sin embargo, una joya de la animación. Este Don Quijote contemporáneo se enfrenta a molinos creyendo que son gigantes y a una excavadora que confunde con un dragón, con el designio de auxiliar a Dulcinea, pero la dama en apuros no es como él esperaba y regresa al hospital donde se encuentra más seguro, y donde continuará las aventuras en su sueño, un gag sexista con el que termina la película. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.